Hola, me llamo Pau Sanchis y soy profesor del grado de Filosofía Online en la Universidad Católica de Valencia. Y hoy os voy a dar un curso de el paso del mito al logos. Bien, lo primero que tenemos que entender es qué es el logos y qué es el mito y cómo se da un transcurso desde la Grecia preclásica del mito hasta la Grecia clásica al logos. Bien, pues para ello vamos a empezar explicando un poco qué son los mitos, ¿no? Bien, tenemos que hablar de Homero y Hesíodo porque ellos dos nos explican en sus obras el mundo con mitos. Así nos hablan de que los dioses del Olimpo interfieren en el mundo de los hombres, esto es, pueden favorecer o empeorar los acontecimientos humanos, infundir fuerza, valor o incluso ceguera. Al mismo tiempo, son castigadores del descuido y la insolencia. Pensemos en la figura de Odiseo. Otro aspecto a destacar sería la Moira, que representa el destino humano y que puede ofrecer una alternativa. Pensemos en la figura de las tres parcas que ambos autores destacan en sus obras. Pues bien, los mitos también nos explican las características del hombre, nos explican el soma, que será el cuerpo, nos explican la psique, que será la capacidad de percibir, de sentir, de esperar y recordar. Y al mismo tiempo nos explican el thanatos, es decir, la muerte. Bien, los mitos, pues, servían para explicarnos el porqué de las cosas, explicaban el mundo que rodeaba a los hombres, explicaban al mismo tiempo la vida de los hombres y explicaban el porqué de su alrededor, es decir, si había cosecha o no, si tenían que recolectar o no, por qué tenían que trabajar los hombres. Pensemos en el libro, en la obra fantástica de Hesíodo, Los trabajos y los días. Bien, pues todo esto cambia con la revolución filosófica. Aquí aparece o se articula el concepto de razón. En un principio, razón como logos, como capacidad de hablar. Los hombres eran los que tenían logos, en contra de los bárbaros que no tenían logos porque no tenían capacidad de hablar. También se entiende razón como dialéctica, como posibilitadora de llegar al conocimiento. La razón va a ser la capacidad bajo la cual llegar a las ideas, bajo la cual constituir una verdadera episteme que llegue a ese mundo inteligible del cual nos habla Platón. Y nos habla, por cierto, en estos dos mitos fantásticos, que es el mito de la caverna, que está en la República, y el mito de el Áuriga, que está en el Fedro. Bien, por ello vemos la razón como una vía a la inteligencia, a la noesis, pero al mismo tiempo la razón como virtud y como frónesis. Esto nos lo explicará bastante bien Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Y al mismo tiempo la razón como articulación de ese conocimiento, de esa episteme, de esa posibilidad de llegar al mundo de las ideas. Bien, pues todo esto sufre un ligero cambio, una ligera interpretación en la Edad Media. Pero hay que destacar que la razón sigue siendo la línea para desarrollar ese conocimiento. Y el vivo ejemplo de ello es la constitución de las artes liberales, lo que en un principio Casiodoro constituyó como el trivium, que serían la gramática, la retórica y la dialéctica, en la cual la razón es la capacidad para engarzar estas tres líneas, o estos tres conocimientos. Y posteriormente Boecio, con su quadrivium, también nos habla de la aritmética, de la música y de la astronomía, en la cual la razón va a ser también esa línea argumentativa para engarzar y para articular estos conocimientos. Bien, más tarde vemos que Santo Tomás nos habla de la teoría de la doble verdad, en la cual se establece una imbricación entre razón y fe. Nos va a decir que no son contradictorios, como otros autores nos habían dicho, y nos va a decir que la razón explica las verdades naturales por un lado y por el otro, la fe, lo que va a hacer es explicarnos las verdades reveladas. Bien, más tarde encontramos lo que se entiende como razón humanista, en la cual el sujeto se constituye como un ser independiente y se postula como el centro. El sujeto se constituye pues como un ser en sí y un ser al mismo tiempo para sí. Por ello, cabe entenderlo como una revolución copernicana, ¿no? Como el hombre acaba siendo el centro del mundo y la razón va a ser la capacitadora de que el hombre sea el centro del mundo. Así, la razón, la reflexión, será la capacidad que articulará y posibilitará esta independencia, este centro de gravedad que será el hombre. ¿Y cómo lo posibilitará? Pues entre otras cosas por
la abstracción, por el ensimismamiento, por la capacidad del hombre que tiene de abstraerse y de pensar las cosas. Todo esto nos lo explicará de manera brillante Ortega y Gasset en el siglo XX, de hecho. Bien, pues de esta razón humanista podemos identificar dos líneas. Maquiavelo con El Príncipe, por un lado, en el cual nos hablará de la razón instrumental y nos va a hablar del realismo, que es el que va a articular la capacidad, el que se ocupará de las condiciones de posibilidad que tendrá el príncipe. Por ello nos dirá que el príncipe tiene que ser temido, tiene que imponer la voluntad, y nos hablará de un ejercicio de la virtud no entendida como la entendía Aristóteles. Y el príncipe al mismo tiempo tiene que ir en contra de la contingencia histórica, ya que se trata de imponer una razón de fines, se trata de controlarlo todo, y para ello premiará mucho lo que se entiende como la astucia. Contra las circunstancias contrarias, el príncipe tiene que encontrar una solución que haga prevalecer sus intereses. Así que de lo que nos va a hablar Maquiavelo en todo momento va a ser de una razón instrumental, de una razón que lo que va a hacer es premiar los fines por encima de los medios. Como línea contraria podemos ver a Tomás Moro y su libro La Utopía, en el cual nos habla desde una moral cristiana y una razón estoica. Lo que nos dice es que la razón nos tiene que llevar a la felicidad, y esa felicidad va a ser la serenidad. Y al mismo tiempo nos habla de que de una búsqueda de placer y una negación de las penas. Y para esa búsqueda de placer va a identificar unos deseos vacuos, que serán la riqueza, el lujo o la dominación. Y el buen deseo, en cambio, será el deseo racional. ¿Y cuál será el deseo racional? El deseo de una vida ascética. Así pues, la virtud de la cual nos hablará será la templanza. Bien, pues la finalidad de la filosofía, según Tomás Moro, va a ser enseñar a vivir de manera acorde con la naturaleza, va a ser llegar a las inclinaciones naturales. Y la naturaleza humana será aquella que viva de acuerdo con la razón, o la naturaleza humana tendrá una identificación directa con la razón. ¿Y con qué tipo de razón? Pues con una razón estoica, con una razón que premie la templanza y la búsqueda del placer en la mundanidad. Por todo ello, y como recapitulación, podemos decir que el hombre es un ser racional, es un ser que tiene logos, pero al mismo tiempo es un ser simbólico que en un periodo de tiempo y ahora al mismo tiempo se sirve de los mitos, aunque ahora el centro del conocimiento es el logos y es la razón. Muchísimas gracias por haber atendido este curso.